Bienvenida a After Work, el podcast en el que hablamos de comunicación creativa en empresa desde la perspectiva tanto del creador como del consumidor. En After Work hablamos de redes sociales, mentalidad, estrategia, dinero, ideas que han funcionado y de cómo trabajar con distintos profesionales. Soy María, vivo en Berlín desde hace muchos años y tengo la suerte de poder entrevistar a gente que admiro de distintos países con las que comparto mi día a día. Mi canal preferido de comunicación, además de este podcast, es la newsletter, a la que te invito a apuntarte y te dejo el link en la descripción. Este podcast se llama After Work porque mezclo las preguntas personales con las profesionales, como si fuera una conversación a la salida del trabajo con un refresco y unas aceitunas sobre la mesa, hablando de vida y retos laborales. Empecemos a escuchar ya el episodio de hoy, que seguro que te inspiras y aprendes muchas cosas nuevas que puedes aplicar a tu empresa. Hoy tengo el placer de tener a Javiera Gómez en el podcast. Javiera tiene un negocio que se llama Nanay, de productos sostenibles hechos a mano para familias y además es una de las personas que conozco que más sitios de networking para emprendimiento conoce, ya que se mueve un montón y hace las preguntas que a muchas nos gustaría hacer. Quiero hablar con Javiera de cómo ha montado la empresa, qué le ha servido más en este proceso de ser 100% autónoma, tanto en la creación del producto como en la gestión de la empresa y además que nos dé consejos para un buen networking. Hola Javiera, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y por repetir este episodio que encima has tenido la generosidad de repetir conmigo. No es nada, un gusto. Cuéntanos, ¿quién es y a qué te dedicas? Soy chilena, llevo aquí en Berlín ya 10 años y soy diseñadora. Y actualmente soy artesana, o sea, me dedico a hacer productos a mano y ya llevo varios años en esto. Actualmente, como dijiste, tengo el emprendimiento Nanay y eso. ¿Y cómo llegaste a la decisión de montar una empresa? Bueno, yo trabajé desde que decidí hacer productos a mano en varios ateliers pequeñitos para varias personas, o sea, siempre trabajando para terceros. Y en algún momento siempre pensé, me gustaría hacer algo propio, pero como que no me lanzaba. Y en algún momento después de la maternidad dije, ok, es ahora o nunca. Uh-huh. Y ahí ya tomé la decisión de dar el paso. Muy bien. ¿Y cómo ha sido? Porque, primero, ¿ahora en qué momento estás? O sea, ¿cuánto tiempo llevas con Ana y en qué momento estás? Partí a principios de este año, o sea, la idea se empezó a gestar el año pasado. 2022. Claro. Vale. A finales del 2022 y en algún momento ya renuncié al trabajo que tenía y di el paso adelante. Uh-huh. Porque siento que tuve que forzarme, como que tuve que decir, ok, lo hago, puse una página de Instagram, lo que más me costó fue buscar el nombre, sí. Imagen gráfica, y así como que me forcé a hacerlo. Que yo no lo recomendaría partir por los cimientos, sí. Pero yo creo que para mí en ese momento era necesario, como dar ese paso. Y ahora estoy terminando la página web, que al principio pensé que no era necesario, pero después me di cuenta que para mí uh-huh. Era como necesario tener una imagen profesional. Eso y viendo todo lo que son los mercaditos, empezar a ir a mercados que no he ido nunca todavía, pero creo que es muy importante para poder ver si el cliente que uno tiene en su cabeza, la persona que uno se imagina que es la que te compra, es realmente o no. Entonces, por eso siento que es importante. Tengo unos mercados agendados para los meses que vienen y también para Navidad, que yo primera vez que vendo producto, pero parece que hay que empezar a planear la Navidad ya en septiembre. Sí. Entonces, lo primero que hiciste fue como, entre comillas, obligarte a dar el paso de salir y de ser visible. Y luego ha sido como montando el negocio, o sea, haciendo el producto, refinándolo y eso, ¿o qué pasos has dado? Claro, sí. Lo que primero tenía la idea de hacer productos. Yo trabajaba en empresas que hacen productos en cuero. Uh-huh. En eso trabajé como 6 años y no quería seguir trabajando con cuero. Me gusta mucho, material muy dúctil, etcétera, pero tiene muchas externalidades negativas, sobre todo ambientales. Uh-huh. Y animales también, o sea.
Y ahora hay una cantidad enorme de materiales que ya no están en estadio experimental, sino que ya son materiales 100% utilizables, lo están utilizando marcas grandes. Entonces dije, ¿por qué no es el momento de empezar a utilizar materiales veganos y que tengan mejor huella, o sea, que no influyan tanto negativamente en el medio ambiente? Y encontré Piñatex. Y empecé a experimentar, todavía estaba trabajando y por eso mismo no quise hacer los mismos productos o el mismo estilo de productos que yo ya sabía hacer. Y a mi hija siempre le hacía los Krabbelschuhe yo, porque... Los zapatitos de gatero. Claro, se los hacía yo misma, entonces ya tenía el molde. Y encontré que era un buen producto para probar cuán firme y cuán bueno era el material, porque claro, es un producto que pasa en el suelo. Sí. Y partí con ese producto y ahí sobre ese producto comencé a generar como la idea de artículos para padres, para cuidadores, como uno dice, no solamente que sea siempre la mamá, sino que toda la gente que está alrededor del niño, que cuida al niño. Y así me gustaría empezar a crecer en productos. Pero primero partí con un solo producto, que eso sí lo recomendaría. No partir con una gama gigante de productos, sino que partir con uno, probar el mercado, como poner un piececito en el agua, que fue lo que yo más o menos hice. Y después de eso empecé con más o menos la misión, visión, el qué, el por qué, para qué. Creo que lo debía haber hecho antes, sí. Recomendaría hacer eso antes. Sí. Pero yo necesitaba ese empujón, como de que la gente dijera, hay algo y yo comprometerme con ese algo. Exacto, vale. Claro, la siguiente pregunta era ¿qué cambiarías de esos pasos? Y nos has dado... Partiría por los cimientos y después me encargaría de la imagen gráfica, que claro, es lo que me gusta, la fotografía, etcétera. Pero partiría por ese sentarme a escribir todo. Yo lo tenía dentro de la cabeza, pero como súper nebuloso. Entonces cada vez que alguien me preguntaba qué hacía, como que me enrollaba entera. Entonces recomendaría eso, sentarse a poner todo en papel. Aunque sea fome, un par de horas todos los días, ir viendo, revisitarlo también, que a veces van cambiando. Entonces empezaría por eso. Sí, más que nada porque también como toda la estructura, todos los siguientes pasos como que se refieren a eso, al qué, para quién y cosas así. Sí, y yo creo que ahí uno también tiene más claro lo que tú siempre te refieres al beneficio del producto. Y uno logra confiar más en el producto porque ves en papel, ok, esto trae un beneficio real, hay gente que lo quiere. Siento que trae una confianza diferente a como yo empecé, como con un producto que sentí que sí, que para mí tenía ese yo no sé qué, pero no estaba segura si al resto de la gente le iba a servir o iba a ver lo mismo que yo veía en él. Y lo que me sirvió ahí también mucho fue hacer un testeo. O sea, agarrar el producto, regalárselo a 3, 4 mamás y que lo probaran y que a cambio me respondieran un par de encuestas y cosas así. Y los resultados, los feedbacks fueron mejor de lo que esperaba. Que yo tan siempre, negativa. Claro, siempre parto de no pesimista, digo yo, sino realista. Bueno, y así te van dando esos empujoncitos de como, sí, vas bien, o sea, este es el camino. Y si el feedback que te llega es malo, es mejor que te llegue ahora y logres rediseñar o cambiar lo que crees que cuando ya estás 100% afuera o al aire, por decir así. Vale. ¿Y qué, porque tú has contado que has trabajado para los demás, qué diferencias hay entre trabajar por cuenta propia y ajena? Porque muchas veces se idealiza mucho el trabajar para uno porque uno siente que se puede hacer muchas cosas mejor, pero ser el propio jefe también tiene su aquel, ¿no? Sí, sí. Bueno, trabajar por cuenta ajena tiene beneficios, claro. Uno tiene horarios delimitados, responsabilidades delimitadas, un rol también y después te vas para tu casa. Pero claro, cuando trabajas en tu casa eso no existe, tienes que tú decir qué es lo que vas a hacer y después hacerlo, o sea, obligarte a hacerlo. Eso ha sido para mí lo más difícil, sobre todo que trabajo en mi casa, entonces separar el ambiente me ha costado, trabajo todos los días en ello, pero es algo que me ha costado. Y lo otro que, por lo cual también trabajo por mí misma, o sea, quise montar mi empresa, es por la creatividad. O sea, siento que a mí me ha pasado, las empresas que trabajo, que son pequeñas, aprendo mucho, pero en algún momento ya se estanca ese como aprender algo nuevo. Y ahí es cuando a mí me gustaría cambiar a otra área, aprender otra cosa. Pero claro, a una empresa no le conviene cambiar una tuerca que funciona perfecto y que sabe hacer lo que hace hacia otra área.
Entonces eso me pasa a mí, que me gusta mucho ir en continuo aprendizaje y también la diversidad de tareas y también la creatividad, que siento que no siempre se estimula, sobre todo si las empresas son pequeñas. Siento que a veces prefieren que hagas tu trabajo encapsulado bien a que darte mucha libertad. Y siento que para mí eso ha sido importante, porque si no, en los otros trabajos como que me estancaba y empezaba a perder como esa motivación que siento que es necesaria para levantarse todos los días, ir a trabajar, etcétera. Y una cosa también que es interesante, como poder hablarla, es la financiación inicial. O sea, porque, claro, a mí hay gente que me ha dicho, es que si no ganas dinero en un año, no, como que no te funciona el negocio, cambia de negocio, ¿no? No. Entonces, ¿cómo se empieza un negocio? ¿Hay que buscar, o cuál es tu experiencia? ¿Hay que buscar un dinero o hay que tener ahorrado o se gana desde el primer día? ¿O cuál ha sido tu experiencia? No se gana desde el primer día y yo creo que eso hay que ser muy realista. O sea, por lo menos decir que darte un plazo también. Eso te da mucha libertad mental. Decir, ok, yo todo este año sé que no voy a generar ingresos, tener obviamente un plan B para saber cómo va a ser eso, si tienes dinero ahorrado o si tienes suerte de que tu pareja en ese año te puede ayudar o usas tu año de desempleo y genera ahí ingresos, pero darte un plazo y decir, ok, este primer año, este año y medio lo voy a dedicar a hacer los fundamentos, a conocer gente del rubro, a aprender, a entender cómo funciona esto, porque claro, si te estás todos los días pensando que el mes siguiente no has facturado nada y que tienes que facturar, es demasiado pesado. O sea, como que mentalmente no va a salir. Vale, y psicológicamente, ¿cómo se lleva de pasar de tener un sueldo fijo a pasar a tener tu propia empresa y empezar de cero? Todavía no lo descubro, pero yo creo que lo más importante es eso, darse el tiempo. Que yo creo que saber que ese tiempo se necesita y que es una inversión en algún momento. Porque si estás todos los días como trabajando solamente para vender ese día o para sobrevivir ese día, es muy difícil. Es muy difícil plantearse un objetivo a largo plazo. Porque, por ejemplo, para mí este año el objetivo fue, y yo lo tenía claro, hacer networking, conocer a la gente, conocer gente que haya emprendido, cómo lo hizo, qué pasos recomienda, qué no. Entonces, en eso uno no gana dinero. Pero siento unas bases que quizás puede... y también para saber si es lo que quiere hacer o no. O sea, claro, como que también me sirvió mucho para eso. Sí, porque muchas veces luego te das cuenta que ese no es el camino. O sea, que creías que sí, pero no. Sí, y puede pasar, y está bien también. Al principio dije, ¿qué pasa si esto no es? Quise hacer otra cosa. Ahora como que tengo más ese pensamiento un poco más abierto y también lo he visto en muchos casos y casos de estudio, libros, que el primer emprendimiento a veces ni siquiera es el último. O sea, que la gente sigue emprendiendo, cambia de rubro, de empresa, de giro, de todo. Pero claro, es un camino el del emprendedor. La gente que decide emprender tiene quizá una forma o una necesidad diferente. Bueno, como he dicho también en la introducción y has estado comentando que tu objetivo este año era conocer gente, eres una de las personas que conozco que más sitio de networking visita, conoce, busca en alemán, en inglés y en español. ¿Qué beneficio te da hacer networking? A ver, la palabra networking mucha gente la encuentra como algo feo porque es como estar buscando algo a cambio de la otra persona, como una transacción, como algo así, pero yo lo trato de ver de otro lado. O sea, que son necesarias las conexiones de la gente. O sea, no porque te vayan a traer algo, sino porque necesitamos conectar con otras personas y también aprender de su experiencia y que ellos aprendan de nosotros. Y partí haciéndolo por miedo. O sea, porque tenía mucho miedo al invierno, sola en casa, trabajando 24/7, sola ahí. Y le dije a Francisca, la creadora de Synapsis, le conté de este miedo y me dijo, ya, pero partí con networking en todos lados. Primero posteando en algún lugar donde alguien ponía, hoy tengo una empresa, yo le posteaba abajo como, hola, ¿quieres salir a tomar un café conmigo? Te invito a un café. Y ahí, extrañamente, la gente me decía que sí. No sé si era porque las tomaba por sorpresa y era algo muy extraño, mi propuesta. A mí nunca me lo dijiste, ahora me siento excluida. Pero te conocí en un momento en que ya teníamos un grupo, así que... Sí. Y así me ponía citas una vez a la semana con alguien y iba como con un pequeño guión para hacerles como una pequeña entrevista y entender
de sus rubros, qué era lo que habían hecho bien, qué era lo que harían distinto, qué me recomendarían. Muchas veces me recomendaban otra gente y así llegaba a conocer otras personas que me han traído cosas súper positivas, desde contacto, experiencia, de todo. Y así partió, con esas mini como entrevistas que le iba haciendo a la gente. ¿Y luego? Luego se generó la idea por un contacto que tuve con una chica, pero era en inglés, y hacíamos mastermind todos los lunes. Pero a mí necesitaba como algo en mi propio idioma, que me fuera más cómodo, más hecho en la medida. Y ahí a Fran se le ocurrió que publicitara en su página un círculo, que abriera una como convocatoria abierta de a quién le gustaría participar en este círculo. ¿Un círculo qué es un círculo? O sea, al principio era más parecido a un mastermind, que es como un chequeo semanal, qué hiciste la semana pasada, qué vas a hacer la próxima y qué te detiene para hacerlo eso. O sea, como para poder ponerse metas y cumplirlas. Vale. Y el círculo en verdad ahora ha mutado un poco y claro, hacemos siempre un chequeo semanal, nos ayudamos en las cosas que de repente tenemos trancas o que no están funcionando bien, pero vamos poniendo temas que pueden ponerlo otras personas del círculo o yo y generamos como una mini agenda de qué significa, por ejemplo, el site management, o sea, de cómo gestionar nuestro tiempo, cómo gestionar el estrés, cuál es nuestro beneficio que entrega nuestro producto, por qué hacemos lo que hacemos. O sea, cada reunión ponemos un tema, yo mando como un resumen del tema. Muy bueno. Algunos videos, TED Talks o algo que nos ayude a ilustrar eso. Y en realidad lo que conversamos en el círculo no es el tema, sino que qué es cuando pensamos en ese tema y lo reflexionamos cada una por su lado, qué es lo que nos trajo, cuál fue ese... a mí me pasa esto, o este insight que le llaman también, y esas son las cosas que conversamos. Entonces al final es súper valioso porque son como puntos de vista que quizás no habíamos visto o que nosotras mismas estaban como en ese ángulo oculto y también vemos los de las otras personas. Y nos preguntamos, sí. O sea, ¿y tú cuál es tu experiencia? Y entonces vas como conociendo experiencias reales. Sí. Más que nada porque como vivimos en la época de que a todo el mundo nos va bien, todo el rato. Del Instagram. De Instagram y redes sociales, y nada te puede ir mal porque si no eres una fracasada. Es muy útil tener a gente que te diga su experiencia real. Sí, y que te digan, te demuestren la realidad, que uno no todos los días está vendiendo, muchas veces te va mal, pero también alguien que te ayude en esos momentos en que no sabes bien qué es lo que estás haciendo mal, o si es que hay algo que estás haciendo mal o quizás no, y también alguien que te dé ese espaldarazo, pero que también celebre los logros contigo. Y eso es algo que encuentro que se ha generado mucho en el círculo, como que tenemos un grupo de gente que está súper feliz de que a la de al lado le vaya mejor. O sea que como que eso lo encuentro súper difícil y se ha generado muy lindo en el círculo. Y también existen espacios de vulnerabilidad donde podemos contarnos qué es lo que no está funcionando y ayudarnos y hacer brainstorming de cómo lo podemos hacer funcionar. Que luego volvemos al círculo, pero también has estado en mucho networking de lanzaderas de proyectos, ¿se llaman? Aceleradoras de proyectos, de muchos sitios. ¿Cómo te enteras? O sea, si alguien quiere empezar de cero a hacer networking, ¿cómo se entera Javiera Gómez de todos estos eventos? Aquí en Berlín hay millones. Vale. Entonces también hay que tener cuidado de cómo dedicamos nuestro tiempo, porque si es que me dedico, que me pasó un par de semanas solo a networking, no trabajas nada en tu propio emprendimiento, porque es casi un trabajo completo hacer networking. El networking es un trabajo completo. Sí. Así que lo que hago es un tema. Por ejemplo, me faltaba saber de sustentabilidad. Yo había estudiado eso, pero claro, en la universidad hace 10 años. Entonces necesitaba como ponerme un poco al día. Y ahí encontré, ahí en eso te pones a buscar y eliges uno de esos. Y ¿Pero vas. cómo te pones a buscar? O sea, ¿qué buscas? ¿El networking de sostenibilidad o qué buscas? Yo busqué aceleradoras, o sea, espacios de trabajo, coworking space, donde uno pueda ver cómo la gente trabaja, conocer gente. Muchos de estos espacios tienen como una vez a la semana un coffee break en que llega gente de todos lados. Yo al principio decía, pero qué vergüenza, pero hay que ser sinvergüenza o desvergonzado, como hablábamos. Ir, a ver, la primera vez vas a estar ahí en la banca, ahí a la esquinita, pero ponerte una meta y decir, ok, hoy día hablo con 2 personas diferentes, hoy día pregunto lo que realmente necesito saber, ir con una meta fija y devolverse a la casa y decir, bien, lo logré.
¿Y a quién preguntas lo que necesitas saber? Porque claro, yo por ejemplo, si veo a 20 personas desconocidas, ¿a quién le pregunto, por ejemplo, si tengo una cosa de sostenibilidad, una pregunta? ¿A quién de esas 20 te acercas y le preguntas? ¿O a las 20? ¿O cómo lo haces? Yo normalmente, bueno, siempre hay como uno como que vea un poquito los estilos y se acerca a la gente normalmente más parecida a uno. Vale. No hacer eso, tratar de ir hacia afuera del círculo. Y también a la gente que organiza. Normalmente yo me he acercado siempre mucho a la gente que organiza y ellos me conectan con la gente que necesito. Y eso es súper valioso. Eso es súper valioso como de lugares como el Impact Hub, que conocen a mucha gente, sobre todo en lo que es sustentabilidad. Yo ahora estoy buscando un lugar, una producción, alguien que produzca alguno de los productos que necesito hacer, y ahí todavía no lo encuentro, pero he ido saltando de conexión en conexión. Vale. Una persona me dice contacta a esta, otra me dice contacta a esta otra, y así de a poco lo he ido logrando y he conocido mucha gente en el camino. Claro, o sea, vale, la cosa es, tú buscas sitios donde sabes que hay emprendedores y en el tema uh-huh. Y entonces vas cuando se reúnen o cuando hay algún evento. Y ahí llevas un objetivo que te preparas en casa sí. Y lo intentas cumplir. Claro. Y claro. Si no sacas una respuesta fija, sacas otras conexiones que te llevan a otro sitio. Claro. Es un poquito como un laberinto, sí. Pero después se va aclarando todo y al final uno conoce a una persona que es exactamente la que necesitabas conocer y funciona. O sea, lo más... rico que he encontrado en el emprendimiento es eso, las conexiones interpersonales, que finalmente uno no funciona nunca solo. Como una isla no funciona. Y hay que confiar en el proceso, yo creo, porque muchas veces igual vas a 3 networking que no te salen nada inicialmente, pero el cuarto sí, pero como te quedes en el tercero ya dices, no, he perdido el tiempo. Pero no. Y de repente fuiste a uno hace 2 meses y de ahí te sale una conexión que necesitabas, o de ahí esa persona te vuelve a hablar y hacen un proyecto juntas. O sea, encuentro que uno nunca sabe, en algún momento esas conexiones, esas semillas que fue dejando plantadas, florecen. Es impresionante. ¿Y en grupos de Facebook y eso, tú recomiendas cómo estar o...? Sí, a mí hay varios que me han traído buenos resultados, sobre todo en esto de invitar a tomar café a gente y preguntarles cómo son sus emprendimientos, qué les funciona, qué no. Ahí cuando la gente se presenta y dice, miren, tengo este emprendimiento, yo les escribo de vuelta. Vale, y ahí ya, vale. ¿Y cuáles son tus preguntas favoritas para hacer networking? Bueno, ahí volvemos al tema de, yo soy una persona normalmente, o sea, de personalidad súper vergonzosa. Y tengo una hija pequeña que es totalmente, o sea, no conoce la palabra vergüenza. Y me gusta mucho. O sea, primera vez que lo veo ahora como como un beneficio, como algo positivo. Y pregunto las preguntas que cuando uno se junta con otros emprendedores, todo el mundo tiene en mente, pero nadie quiere preguntar. Total. Entonces le pregunto desde, o sea, no sé, los lugares de producción, dónde encontraron a alguien que le hiciera esto, otro, contactos, que recomiendan, que no recomiendan, lógico siempre, que no hay que hacer, de que aprendieron. Últimamente he preguntado mucho sobre los mercados, que es como el tema que me interesa actualmente. Y mi pregunta final siempre es, porque la hago al final. La hago al final para que no se escapen antes. Que es si es que del emprendimiento se logra vivir. O sea, que es algo que a mí siempre tengo esa como piedrita que uno tiene ahí que dice, ¿irá a funcionar? Y esa es la última pregunta. Y sorprendentemente, la gente me ha respondido sinceramente. O sea, nadie no me ha respondido, quizás porque con la gente que me he juntado han sido todos súper guay conmigo, o sea, súper simpática. Pero sí, a la gente a veces como que le choquea, pero todas me contestan y creo que es súper importante como ser un poco abierta en ese tema, generosa. O sea, toda la gente con la que me he juntado ha sido súper generosa. Porque a veces hay grupos en que eso se oculta un poco más, sí. Como ese miedo a que el resto piense que eres menos porque haces menos, etcétera, pero aquí la gente ha sido súper abierta. A lo mejor es que hay que preguntar más y tener menos miedo a que no nos contesten, no lo sé. Sí, porque bueno, en preguntar no hay engaño. O sea, si es que la persona no quiere contestar o se siente incómoda con la pregunta, todos somos adultos y te lo puede decir. O sea, bueno, pero... y nadie se ofende. Claro, yo no me ofendo. Bueno, pero claro, yo ya si me lo preguntan, yo no diría, mira, no te quiero contestar. Haría una vuelta larga. Una vuelta larga en plan de, bueno, pues hay meses que sí, hay meses que no.
Sí, y ya está. Pero eso también está bien. Y Sí. yo a ella sé inmediatamente que muy bien no va. no, pero que te complica la Sí, respuesta. que Quizá hay gente que le va muy bien y tampoco quiere decir. También le da un poco de vergüenza decirlo. Yo creo que también es un tema un poco tabú, Sí, que no debería serlo porque todas necesitamos saber un poco, sí. por ejemplo, los precios, qué precio tengo que poner, etcétera, cómo ubicarme en el mercado. Y creo que de eso no se habla mucho y yo creo que eso también nos obliga a veces a poner precios que no son los indicados. Entonces, si es que somos todos un poco más abiertas y más generosos con eso, creo que podría atraer mucho. Y creo que el grupo nos ha traído eso, el círculo. ¿Cómo importante te parece a ti tener una red de empresarias y emprendedoras para tener tu propio negocio? Ya lo has ido contestando, pero para hacer un resumen. A mí me parece primordial. O sea, la fuerza de grupo creo que es demasiado importante en esto, sobre todo porque es un trabajo súper solitario. Uno es todo, desde el community manager, la persona que revisa las cuentas, el que hace el que pone los precios. Todo. Entonces, de repente uno necesita imponer ideas con otras personas y de repente las otras personas ven cosas de uno mismo que uno no ve. Y como tú muchas veces dices, uno tiene millones de ideas para el emprendimiento del otro y uno no siempre tiene tantas para el propio. Pero por eso creo que es muy importante siempre consultar las cosas con otro punto de vista. Y entonces para eso, o sea, ya creaste a principio de año un círculo de emprendedoras, que es en el que yo he tenido la suerte de participar, y estás creando otro círculo de emprendedoras. ¿Qué es un círculo de emprendedoras? Ok, esto que estamos creando en Sinapsis son 2 meses, 8 reuniones y es el lanzamiento de un círculo. O sea, acompaño a emprendedoras a crear su propio círculo. Y nace de la necesidad de muchas personas tratando de encontrar esto y de unirse al círculo, pero en nuestro círculo ya teníamos muchas personas y yo no recomendaría hacer más de 10 porque ahí cuesta mucho que todas las personas tengan el espacio que necesitan para poder conversar, tener feedback, etcétera, etcétera. Y por eso creamos este lanzamiento. O sea, son 8 sesiones en las cuales vamos a ver temas pilares del emprendimiento, pero estos temas van a ser un medio para generar esta confianza, este apoyo, esta comunidad. O sea, no somos una aceleradora, el punto no está en la materia, sino que en que estos temas, preguntas, nos generen conversación, nos generen crecimiento, apoyo, ideas. ¿Y para qué lo has creado? Porque veo la necesidad de conexión, o sea, de emprendimientos, de no ser una isla, de estar en una comunidad, de tener el apoyo, y creo que todo funciona un poco mejor así, juntas. Sin duda. ¿Y qué dirías que te hace buena para facilitar el círculo? Uy, al principio, de hecho, partió este círculo porque yo no creía que era buena, creía que necesitaba ejercitarlo. Entonces, para obligarme a ejercitarlo, lo creé y también me ayudó mucho a resumir, a escribir estos mails que envío después, también a generar contenido, o sea, como estos mails que había que escribir y yo me demoraba un montón en responderle a alguien cuando me escribía. Ahora me sale mucho más natural y estas ya llevamos 25 sesiones de círculos. Creo que la experiencia, o sea, de haber intentado de un principio ir prueba y error y de a poco ir encontrando una forma que me acomoda, o sea, encontrar el estilo propio, que creo que también es súper importante cuando uno quiere comunicar, encontrar un estilo que te acomode, porque claro, hay muchos estilos muy lindos y a uno a veces le gusta el estilo del al frente, pero si no te sale original, si no te sale de adentro, si no te acomoda, no es sostenible, o sea, en el tiempo no vas a lograr llevar ese estilo en tu marca. Y encuentro que es súper importante encontrarlo y a mí el círculo me ayudó a eso, a como encontrar mi estilo, en el estilo que me siento cómoda comunicando, expresándome, mediando, eso. ¿Y cómo resumirías el círculo en pocas palabras? Una comunidad de apoyo, intercambio y confianza. O sea, eso sí creo que es primordial que se genere en este círculo, confianza. Bueno, yo tengo que decir que estoy en tu círculo y creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado en 2023 y que sí, que se ha creado un espacio muy bonito, sobre todo de seguridad, de saber que es real, porque sí que
sí que es verdad que pues lo que hablábamos antes, que en redes sociales todo es muy bonito y que todas por nuestras... A no ser que tengas una red de contactos real y sincera, te crees que lo que te va mal a ti, a nadie más le va mal y te hundes. Sí, o sea, sobre todo en los momentos de bajón psicológico que los hay. Sí, sobre todo el emprendimiento es como un viaje de autodescubrimiento. O sea, uno se conoce mucho más y va tratando de mejorar las cosas que no hace bien o que no le salen naturalmente bien y tiene que aprender. Y creo que en eso ayuda mucho tener compañía. Y aparte me ha gustado mucho que diga, o sea, que hayas dicho que creaste el círculo porque sentías que no se te daba bien como para ensayar. Claro, claro. Sí, porque eso muchas veces, o sea, en vez de que te paralice el miedo, tú has conseguido como hacer algo bonito y súper poderoso de ese miedo que sentías, pero que te podías haber quedado en tu casa lamiéndote las heridas y diciendo, es que esto no me va bien. O sea, hace 2 años habría hecho eso. O sea, pero claro, cuando puse mi palabra foco networking, dije, ok, tengo que salir hacia afuera, hacia adentro, nadie me va a comprar. O sea, la gente, como tú dices, tiene que enterarse de que vende algo para que te lo compre y eso me ha ayudado a salir mucho de mi zona de confort. O sea, no ir tan lejos de estar aterrada, sino que ir pasito a pasito y creo que ha funcionado bien. ¿Y cómo equilibras el trabajo de Nanay con el trabajo de networking? Eso también es una cosa porque, claro, como había dicho, varias semanas me pasó que tenía todos los días contacto con alguien y trabajaba cero para mi emprendimiento propio. Ahora lo que trato de hacer es como calendarizarlo un poquito mejor. Una reunión semanal. Igual la necesito. Como que por contacto de gente, nuevas ideas. O sea, cuando voy, es verdad que uno termina usando la mitad de un día de trabajo en ese contacto, pero vuelvo con mucha inspiración, muchas ideas, o sea, quizás demasiadas a veces, pero tener ese como respiro de aire en otra cosa diferente que a lo que tú tienes tu lista de to-dos eterna y después el resto de los días organizarlo en lo que realmente te genera ingresos o te va a generar ingresos en algún momento. ¿Crees que eres una buena jefa para ti misma? A veces me exijo mucho y hay que esperar, hay que... controlar un poco eso y me cuesta porque, claro, es en el mismo lugar en el que vivo, entonces cuesta cortar un poco, decir, ok, hasta esta hora es trabajo y hasta esta hora no, pero es algo que también estoy trabajando, sí. Vale, y creo que la pregunta final, si no surge nada de esta pregunta, ¿cómo resumirías? O sea, bueno, primero, ¿te hubieras imaginado en enero que a primeros de septiembre estarías como estás ahora? No, jamás. O sea... ¿Para bien o para mal? Para bien, he evolucionado mucho personalmente. O sea, yo era una persona súper hacia adentro. Y ahora siento que, soy una persona bastante hacia afuera y también me gusta un poco desafiar al resto, como con estas preguntas, como con esta vulnerabilidad de decir, sí, no me ha ido bien. Y la gente a veces como que se choquea. Y también comparten, encuentran ese espacio como enriquecedor y te refleja un poco. O sea, eso también encuentro bueno del grupo, que al final funciona un poco como un espejo y uno también se mejora a uno mismo contando cosas o haciendo cosas. ¿Y qué perspectivas tienes para este final de año con Nanay y con el círculo? Con mi emprendimiento propio, con Nanay, espero tener la página web, lanzarla. También estoy estudiando marketing digital para lograr tener... una buena página y un buen marketing, claro. Que no todo es la página web, vamos a decirlo. Sí. Pero claro, ventas y claro, se viene todo lo que es la estrategia de Navidad, mercaditos y eso por esta parte. Y como yo produzco mis propios productos en este momento, producir también. Vale. Tengo que poner siempre un día a la semana, ok, hoy día me siento en la máquina a producir. Y por el otro lado de emprendedoras, vamos a tener este círculo en octubre y noviembre. Y vamos a ver cómo nos va. Y si nos va bien, lo repetiremos a principio del próximo año. Muy bien. Y ahora las preguntas cortas. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarse. O sea, también para el networking, llegar rapidito y poder volver a mi casa a trabajar rápido. Sí, porque no hemos hablado de esto, pero ¿cómo se llega de cansado después de una reunión de networking? Sí.
Bueno, antes me pasaba mucho que el día completo me quedaba como un poco pegada ahí. Y ahora lo que hago, tengo una libreta de networking, escribo los contactos, etcétera, y los puntos claves que me gustaría hacer. Y claro, a veces me pasa que se me quedan ahí en el tintero, pero a veces logro sacarlo y generar algo lindo de eso. Vale. ¿Un deseo por cumplir? Que mi negocio sea sustentable. O sea, no planeo que sea una cosa gigante, sino que se maneje bien y que sea, claro, que sea sostenible en el tiempo. Ojalá. ¿Un sitio en el que sientes que estás en casa? Bueno, yo creo que en ambos, o sea, en Chile y en Alemania, y en ni uno. Yo creo que eso pasa un poco cuando uno tiene un pie en cada lado. Pero actualmente en Berlín me siento bastante bien, sobre todo que es verano. Hombre, claro. ¿La Serena o Berlín? Me cuesta, pero ambos. O sea, cuando estoy mucho tiempo en mi casa en Chile, me pasa como que quiero venirme a Berlín. Y a veces cuando estoy mucho tiempo aquí y es invierno, es como, por favor, teletranspórtenme a La Serena. Hoy una palabra que defina tu momento actual. Crecimiento, tanto personal, sobre todo personal. Vale. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, en mi emprendimiento que es Nanay Berlín, y también en Javi Gómez Vergara, que sería el círculo de emprendedoras. Vale, lo dejaré puesto en el pie del episodio. ¿Y alguna cosa más que digas, quiero decir y no me la pregunta? No. Vale. Ha estado perfecto. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.